Ya bien. Hola, bienvenidos a Convergencias y Divergencias, su podcast preferido. Y aquí estamos una vez más celebrando nuestro podcast número 18, que se dice muy fácil, pero ya ha pasado más de un mes, ¿no? Que estamos con esta aventura. Un promedio de 2 podcasts semanales que estamos haciendo. Hacen ¿cuántas semanas? 5 ya. No, pero al 10, inicio hacíamos pequeños podcasts, habrán sido tres. 3, ¿no? 2 semanas, 3. De Ajá, todas maneras, 6 semanas seguro. ya, por 6, lo menos, por lo menos. 6 semanas y mientras, como docentes nosotros, mientras haya, yo les digo a los alumnos, pues a veces, este, ahora en las clases virtuales encontramos 4, 5, 6 alumnos nomás por aula, ya, por aula, ¿no? Cuando nos toca. Pero yo digo, como siempre, ¿no? Mientras haya un alumno, ya hay una clase, ya hay una sesión de clase, ¿no? Y acá, mientras haya un cibernauta que nos esté viendo, acompañando, ya nuestro podcast continúa, ya. Algunos en vivo y en directo, y después al día siguiente se van sumando, ¿no? Y van comentando, como Luchito también, que Exacto, nos ve. pero primero vamos a presentar a nuestro Ay, invitado. claro. Bueno, creo que yo soy el menos indicado, creo que el que debe presentar a su alumno que ha sido durante muchos años, no solo del colegio, sino del teatro, ¿no? De este club de teatro que se tenía en el colegio José Carlos Merete. Así que, bueno, presenta a tu pupilo. Sí, para todos los cibernautas, con, con mucho agrado, satisfacción, alegría, orgullo, presentarle a nuestro ex alumno Luis Conde Ventura, a quien hemos enseñado desde primero de secundaria hasta quinto. Y no solo eso, sino desde primer año, todas las tardes también nos ha acompañado en nuestro elenco de Así es. teatro. Él era el hermano menor de ustedes, que eran los consagrados, entre comillas, de Aquí todos. ya Martín Soto está mandando sus saludos. Dice, saludos, profe, Lucho y Julio. Ya, como está Chumpito, cualquier momento lo invitamos a Chumpito a que vaya juntando a su amigo Eric. Ahí está. Eric anda poniéndote de acuerdo con Eric y otro compañero o compañera de tu mancha, de tu promo, de Luchito, que diga a Chumpito que van a ser nuestros próximos invitados. Pero volviendo de A ver. Luchito, tengo fotografías todavía donde está chiquito, gordito, era gordito, chanchito de primero. Ellos tenían Luchito con sus primos, los Pintos Conde, porque son bien expresivos, gran talento en la expresión oral, dominio corporal. Creo que es por herencia, por los genes, ¿no? Por los genes, eh, pero de pero Luchito era el resistente, el de mayor disciplina, el de mayor entrega. Luchito ha sido aparte de un gran alumno académicamente hablando, Julio, en el aula en su promoción, cuyo asesor era el profesor Lucho Gomero, y artísticamente, teatralmente, uno de los mejores de todos los tiempos, ¿eh? Te estoy hablando desde 1990, pues desde Acero Puro, uno de los mejores actores y uno de los alumnos más educados, más respetuosos. El programa queda chico para resaltar las cualidades de Luchito, por eso Luchito, saluda acá a nuestro cibernauta, por favor. Muchas gracias, profesor Hernán, muchas gracias, Julio. Y bueno, también saludar a todos los que nos están viendo a través del Facebook, de las redes sociales. Y nada, ¿no? Saludarles a todos, darle gracias acá al profesor Hernán por la invitación que me ha dado en esta oportunidad. Y bueno, deseando también, ¿no? Poder compartir ciertas experiencias con ustedes y con los que nos están viendo en el Facebook. Y una vez más, gracias a todos. Gracias, profesor. Ya, Luchito.
Bien, primero pedir disculpas porque nuestra línea de internet está hasta el queso, así que estamos haciendo lo que podamos. A veces se cuela y todo, pero la voz queda, aquí ¿no? aquí estamos, sí. Sí, la última, Sí, en la sí, número sí. 17, se colgaba la imagen, pero la voz felizmente seguía saliendo, no se detenía. Ojalá que sea así. Así es. Y bueno, ya que tenemos a Luchito, hoy día me has dicho que tú quieres ser el moderador, así que no sé, empecemos. Bueno, igual estamos con Luchito de los jóvenes, el colegio. Podemos proseguir hablando de la educación también, ¿no? Porque es algo a lo que estamos relacionados, creo que los tres, mucho. Ya. A ver, en antes, ni bien llegó Luchito, Julio, nos había hecho una pregunta medio sabrosa, ¿no? Profe, ¿cómo se le ha ocurrido hacer este programa, este tipo de programa? Y de verdad, en la primera intención no tuve una respuesta exacta, ¿no? Ahora ya puedo contestarle a modo que también va de información a nuestros oyentes o audiovidentes, que este podcast sale a imitación, ejemplo, a modelo de varios podcasts que vemos, que nos informamos nosotros. Pero el diario de Curwen, por ejemplo, la Encerrona, pero nuestra preferida, nuestro podcast preferido es el de Moloco Podcast, ¿no? Donde participan dos amigos también, y que lo hacen bien cultos, jóvenes ellos, de 30 años los dos, pero bien cultísimos, y lo hacen su programa tan entretenido, que nosotros con Julio, que discutimos mucho en la casa acá, ¿no? A veces tenemos puntos de vista diferentes, y yo le propuse, Julio, ¿por qué tanto que discutimos acá en casa, hay que discutir públicamente, a modo que al público también lo vamos contagiando, porque no hay que, amigos subernautas, no hay que temerle al debate, a la discusión, al desacuerdo, porque hay un dicho famoso, un dicho griego, pues, de la discusión nace la luz, ¿ya? Nace la luz, ¿ya? Eso sería contestando la pregunta, pero acá nuestro invitado es Luchito, pues. Luchito, disculpa, yo estoy como si yo fuera el invitado. Luchito, primero, cuéntanos tu experiencia escolar, por decir, así a grandes rasgos, ¿cuál ha sido lo mejor, las virtudes o las cosas buenas que has conseguido, logrado en la educación secundaria en tu colegio? ¿Y cuáles son los vacíos o debilidades que tú has encontrado y de que quisieras que se solucionen? Porque seguramente sigue en esas debilidades, Lucha. A ver, cuéntanos de tu vida escolar. Sí, realmente yo estudié en el colegio José Carlos Mariátegui. El profesor Hernán fue justamente uno de los docentes que nos llevó en el curso de comunicación, literatura. Un docente que realmente yo me quedé realmente admirado porque conocía totalmente su área, lo que enseñaba, y de una manera muy didáctica, porque yo me acuerdo, profesor, de que cuando nos tenía que contarnos alguna historia, nos ponía a cada uno de los alumnos, nos decía, tú vas a ser tal personaje, tú vas a ser tal personaje, y así a cada uno. Entonces relataba la historia de una manera muy emocionante, que esa emoción nos transmitía a nosotros, y imaginariamente nos trasladábamos al lugar de los hechos, de la historia, y era muy fácil de comprender la explicación que nos daba el profesor Hernán. Y así, los demás docentes también contentos con su modo de enseñanza. Fue en Pampita donde también, dicho sea de paso, conocí al profesor Hernán, quien nos invitó a la Casa de la Cultura, nos invitó a la práctica del teatro, del arte, la música,
donde doy gracias a ello de que pude tener ciertas experiencias en mi vida que la verdad yo no me imaginaba poder experimentarlo, ¿no? Como es el ejemplo del teatro. Luchito, pero ya vamos a llegar ahí. Ya. ¿Cómo tú llegaste a Mariate? ¿Desde qué grado estudiaste en Pampita? Bueno, la verdad que yo estudié en Pampita desde el primer grado, pero a mitad de año, porque yo primer grado ¿De secundaria o de primaria, De primaria. sí, yo estudiaba en el norte, allá en San Pedro de Dios, en Pacasmayo. Allá. Yo llevé primer grado de primaria, pero hasta mitad de año. Ah, ya. Y ya a partir de mitad de año vengo a Guarmey y como un primo mío, Félix Pinto, él estudiaba en primer grado C de primaria. Entonces yo dije, yo quiero estudiar ahí donde está mi primo. Entonces me matricularon en ese mismo salón. Y ahí estudié con Félix Pinto hasta quinto de secundaria, imagínense. Ha llegado por afinidad. Ya. Bien talentoso, todos Sí. Pinto. Hay otro Pinto mayor también del... Luis Pinto. Luis Es Pinto. de la promo de Milagros, de Yanel Claro. y de Lisette, Sí. que también me acompañó, ¿no? También a Huaraz, al Callejón de Guaylas. Pero Luchito nos acompañó hasta la etapa final. Pero eso cuéntalo, Luchito. Esos son de tus logros, ¿no? Sí. Ya. Esa experiencia, a ver, cuéntanos, inolvidable de llegar hasta la etapa nacional en teatro, a ver, Sí. cuenta. Bueno, en primer lugar, si llegamos a una etapa nacional, vamos a decirlo así, de la segunda generación, vamos a decirlo de esa manera, porque yo considero la primera generación el grupo de Julio, Jenner, Basalar, ¿no? Que en paz descanse, a Valenzuela. A ellos yo los considero como la primera generación, ¿no? De mis tiempos, ¿no? Porque ya anteriormente existían otros grupos de teatro, pero para nosotros ellos fueron la base de lo que nosotros hemos podido continuar. ¿Por qué? Porque anteriormente ellos han ido adquiriendo experiencias, ¿no? En varios concursos, tanto provinciales, regionales, etc. Y cuando nosotros, bueno, en mi caso yo me integro al grupo, he podido compartir escenario juntamente con Julio, con los mencionados anteriormente, en la Casa de la Cultura cuando salíamos en la Plaza de Armas, en el colegio, en algunos otros escenarios. Pero luego de seguir esa línea que el grupo de Julio, Jenner, Valenzuela dejaron, nosotros pudimos continuar y llegar a una nacional. Yo la verdad que admiro bastante el trabajo de mis compañeros, que ellos tuvieron muchas experiencias, tanto hasta lloraron de felicidad, lloraron de amargura por ciertas realidades que ellos vivieron. Y por su trabajo de ellos también nosotros hemos ido afinando todo lo que ellos habían realizado en un momento. Porque recuerdo, profesor Hernán, de que cuando ya Julio y los demás compañeros terminaron la secundaria, Julio volvía juntamente con los demás compañeros. ¿Para qué? Para darnos de sus experiencias, ¿verdad? Julio, por ejemplo, venía y nos hacía realizar ciertos ejercicios, ciertas técnicas de teatro, de actuación. Van a hacer de esta manera, otra manera. Y de esa manera, profesor, juntamente con su trabajo de usted, hemos podido llegar a una etapa nacional que nuestros hermanos mayores dejaron también, ¿no? Eso es importante también recalcar, porque no es tanto decir de que por nuestros logros hemos llegado a una nacional, sino que ellos dejaron un trabajo que por tema de estudios ya terminaron el colegio, lo dejaron en cierto nivel y nosotros agarramos la batuta y continuamos, ¿no? con la carrera. Y Luchito, o sea, gracias por agradecerme a mí y también a mis demás compañeros por haber tal vez puesto el primer ladrillo, ¿no? Ujú. Para que se vaya construyendo todo. Claro. Pero yo te quisiera decir, ya cuando estabas actuando, creo que en quinto de secundaria, ¿no? Cuando se fueron a la etapa nacional en Villa María del Triunfo, ¿a ti te gustaba actuar, Luchito? ¿Lo disfrutabas? ¿Cómo era eso? ¿Cómo te sentías en el escenario? Yo, como en todo caso, cada vez que entraba a un escenario, yo les cuento esto, las manos me sudaban, profesor. Me sudaban tanto, inclusive cuando ensayábamos delante del público, cuando una vez presentamos la obra en el teatro
de Guarmey, con público, con los otros alumnos, iniciaba el fondo para iniciar la obra de teatro, pero ya mis manos me empezaban a sudar y todo el cuerpo era frío totalmente. Pero la verdad que yo disfrutaba realmente el personaje que se me había otorgado en aquella obra teatral, ¿no? El teatro, mi familia, mi vida. El teatro, mi familia, mi vida. Donde era un teatro dentro del teatro, ¿no? Metateatro. No, metateatro, ¿no? Julio sabe. Entonces, interpretar a un estudiante que sus padres eran separados, sufría mucho aquel estudiante por la realidad que vivía en su familia. Y aparte interpretar también en la misma obra a un alcalde orgulloso, a un alcalde altivo, que se creía dueño de todo, ¿no? Realmente interpretar esos dos personajes en una misma obra, al principio sí era un poco difícil, ¿no? Pero cuando el profesor Hernán decía, Luchito, métele más coraje, Luchito, levanta la voz. Y yo recuerdo que el profesor Hernán inclusive hasta nos llevaba a los cerros del campanario. Él se quedaba abajo y los alumnos arriba, en toda la punta del cerro. Y decíamos, a ver, dícteme su texto. Y yo les quiero escuchar claramente hacia acá. Tontos decíamos, ahora pues si se nos escuchará, porque había fuertes vientos. Ay, Luchito, disculpa. Y ahora tienen que disculparme Luchito y los demás jóvenes que confiaban, ¿no? Y yo, hablando con franqueza, profesor empírico, pues por eso Julio venía y nos ayudaba a lo bruto, como se dice, ¿no? Pero para eso ahora hay técnicas, ¿no? Para la vocalización, etcétera. Pero por falta de la teoría, pero el empeño nunca nos faltaba. Y qué cosas hemos hecho, pero ustedes, la fidelidad, la lealtad, nos impulsaban a continuar. Lo que Luchito, Julio, es admirable, es de que Luchito, como él le dice, hacía dos papeles, en un papel dulce, solidario, bondadoso, generoso, inocente por ratos, dulce, como digo, y en la misma obra hacía el papel del alcalde, un hombre vanidoso, orgulloso, abusivo, pretencioso, un maldito, mejor dicho. Uh-huh. Y Luchito se transformaba, Julio. O sea, de la historia de los personajes, de los alumnos, de los actores, de la historia de Pampita, creo que Luchito lo ha hecho con una fuerza, una perversidad, por decir, que él no es, pues, no, él no es. Pero como sea, daba esa impresión, descargaba esa energía, y por eso Luchito fue propuesto como uno de los 3 mejores actores del Perú en esa etapa nacional en Villa María del Triunfo. Sí. Y de unos jurados que eran pues espectaculares. Pues, recuerdo ese actor de... ¿Cómo se llama ese actor también elegido? ¿Tomás Temocha? No, otro que fue elegido de una película de moda. Es justo esa época que estuvimos en Villa María del Triunfo. Él había actuado como un personaje que va al Señor de los Milagros, creo, una procesión. Él, sí, ahorita lo voy a buscar. Era jurado, un orgullo. Por eso, de ese tercer lugar nosotros nos vinimos o regresamos a Guarmey tranquilos, porque el jurado había elegido Ismael Contreras. Ismael Contreras. Y ese jurado pues era de calidad. Y había el tercer puesto, lo merecíamos. No así como en Cerro de Pasco, donde el jurado era un jurado completamente desconocido. Y ahí sí uno, ¿no? Por eso cuando el jurado es bueno, uno se viene, claro, se viene tranquilo. Y esa es la experiencia de Luchito, pero Luchito también, como dice, ellos han llegado rapidito, porque ellos
ellos han crecido al lado de ustedes, pues, mientras ustedes actuaban en los sábados culturales, actuaciones, ellos siempre tenían los papeles así secundarios, etcétera. Claro. Ya, pero ya cuando ustedes se han ido, 2011, ya no ha habido una caída, pues. Ujú. Ya no ha ido como cuando se ha ido la generación de Luchito, 2013, ha habido un espacio, una caída que nos hemos recuperado recién en el 2018. 2019 surgió otro tremendo elenco que llegamos hasta la interregional, pero ahí viene la pandemia, ¿ya? Pero por eso rapidito conseguimos pues a Luchito, Carla, Victoria, de ahí también Riuso, Brian Romero. Brian también. Y no hubo mucho la diferencia. Hasta de repente en muchos casos la generación de Luchito era mejor que Claro. que la de ustedes. Probablemente pues. un poco con más Ya, talento. Sí, ¿no? más talento. Y había mayor número, pues. Por Claro. ejemplo, si te pongo ejemplo nomás de dos grandazos, pues. Luchito con Brian, por ejemplo. No, por eso Ya, yo te digo, o sea, sí. que probablemente había mayores talentos, o sea, habían más chicos, más jóvenes que actuaban muy bien, y eso hacía que sea un grupo más grande, porque el Sí. elenco de mi familia, no, ¿cómo es? El teatro, mi familia, mi vida. Había 12 actores. Habían 12 actores, y en La Puerta del Cielo era la mitad, Ya, ¿no? la seis eran nomás. seis Seis nada más. Así que imagínense, y no creo que no me equivoco al decir que los 12 estaban muy bien, ¿no? Ninguno desentonaba, nada, o sea, ya los principales ya ellos sí eran top, y los demás no se quedaban atrás. Por eso cuando yo los venía a ensayar, a mí me gustaba porque veía que todos ustedes, el grupo de ustedes era un grupo que le gustaba actuar, ¿no? Y que estaba comprometido con el grupo. Y eso me gustó porque en teatro, a lo largo de estudiar, he entendido que no importa quién es el que actúa mejor, ni el que actúa peor, ni nada, sino que el teatro es grupo, ¿no? Siempre lo comparo con un equipo de fútbol, porque para mí el fútbol no son las individualidades, sino es el colectivo. Y creo que en el teatro es lo mismo, que el colectivo hace que la obra funcione bien. Porque de qué vale que uno actúe bien y la obra está mal dirigida, los actores no se saben su letra, no están comprometidos con el papel, no interpretan bien, se olvidan, etcétera, ¿no? Yo creo que el colectivo hace que la obra funcione mejor. Y eso a mí me gustaba, ¿no? Porque yo los ensayé creo bastantes meses, Varios ¿no? meses, sí. Porque cada mes probablemente venía 1 o 2 veces. No, el 2012 fue, ¿no? ¿El 2012? No, No, 2013. sí, ¿no? 2013, sí. No, sí, 2013 yo estuve todas las vacaciones de medio año acá, ensayé con ustedes, claro, sí me acuerdo, que ensayábamos acá atrás. Claro, al costado. A lo bruto, porque Sí. se debería ensayar encima de tablas, nada, acá ensayábamos en cemento, con un viento maldito que no dejaba de escuchar, Claro. todo, pero contra todo se lograba, ¿no? Y así. Así que, pero lo bueno es que ustedes tenían un ingreso directo, digamos, a la etapa nacional, ¿no? Que les dio, creo que, un rango de tiempo para una mejor preparación y para preparar una obra más compleja, ¿no? Pero hemos ido preparándonos, creo que hemos ido a Huiña, a Huanchay, a Chimbote, a Casma. Claro, sí. A Casma. A lo que voy es que a veces no tenían la presión de quedar en primer lugar en la etapa, por ejemplo, regional, interregional. Que no dudo que, o sea, que si hubieran tenido que hacerlo hubieran pasado. De los que yo dudo siempre son los del jurado, porque los jurados nunca son Lo de calidad. los idóneos, los de calidad, no, los que uno quisiera. Ahora yo con el tiempo, ya que al menos sé un poquito de teatro, me doy cuenta de que nos han tocado, que en el fest a veces hay jurados que es como para jalarse los pelos, ¿no? A veces hay que tener solo sentido común para darse cuenta de que una obra es buena o mala, ¿no? Y pucha, yo me hubiera molestado mucho si ustedes hubieran tenido que pelear en ese año, el 2013, en la interregional o la regional, y los hubieran quedado eliminados por un jurado, pues, ¿no? Que no estaba preparado para ver una obra de esa talla. Uy, de los jurados.
Sí, se Sí. habla, Luchito. Sí, eso es verdad, ¿no? A veces un elenco de teatro puede ir muy bien preparado, muy bien trabajado, pero como dijo Julio, ¿no? Si hay, como si no están los jurados idóneos para ese tipo de competencia, prácticamente todo el trabajo de un equipo se puede ir al tacho por unos simples jurados nada más. Claro, Y sí, sí. es algo incierto prácticamente, ¿no? Ir a un concurso de teatro donde como bien te puede tocar buenos jurados, como fue en Lima, o como en la experiencia de ustedes, ¿no? En Cerro de Pasco, ¿no? No les tocó unos buenos jurados. No. Mira, Julio, ya que mencionan de jurados, hemos tenido experiencia con ustedes de varios eventos con jurados injustos, sin preparación, sin experiencia. Claro, sí, sí. Pero sí, hay una experiencia terrible de un jurado que no me voy a olvidar nunca porque me dolió, me duele y me dolerá siempre. Fue precisamente en Guarmey. Creo que ha sido el 2014. Habíamos preparado, ya Luchito creo había terminado, habíamos preparado El Abuelo. Ujú. Ya el abuelo con Riuso, con Brian, y una actuación espectacular. O sea, la obra El Abuelo fue representada con una calidad espectacular, espectacular. Y después de la presentación, yo me recuerdo que me hace la entrevista Nicolás, que estaba en el San Juan Bosco, a modo su profesor había dejado trabajo, y ahí con sus compañeros a la hora de entrevista, profesor, ¿por qué sus alumnos actúan con una técnica, una diferencia tan alta con respecto a los demás elencos? Ya había terminado el concurso, que Nicolás, que ustedes creen que mis alumnos han actuado, sí, profe, lejos, sí, Nicolás, ojalá fuera jurado, porque yo también, sin falsos orgullos, yo creo que hay 20 a 30 puntos de diferencia va a ganar. O sea, ha sido por el ensayo, el trabajo, pues. Julio, el jurado que dicen la norma que debía de ser fuera de la localidad, ya lo habían traído Edwin Apanaquí, que estaba haciendo creo su candidatura ahí para consejero. Oye, ven, jurado ya. De ahí otro, un cómico que hace su show ahí de baby shower, que hace de payasito, de acá de Guarmey. Ujú. Vive en Guarmey, pero no es de Guarmey. A eso se defendieron. Hoy lo llamaron y nosotros aceptamos. Hoy, es que nosotros, ¿qué íbamos a pensar? Mis alumnos están bien preparados. Pues. ¿Qué íbamos a pensar? Alumnos que iban a hacer, bueno, como estaba en su campaña, sí, quería irse, ya calificó. De ahí nos enteramos que el otro que te menciono, el payasito, había preparado, y después a los 2 días nos enteramos recién que había preparado al elenco del Colegio Garcilaso, los había preparado, Ujú. y así preparando, ¿cómo aceptó a ser jurado? Y le hizo ganar a Garcilaso, que no estaba ni en el libreto, porque estaba ahí. Eso sí dolió, porque cuando nosotros confiados todavía y cuando mencionan de que hay 2 elencos que están juntitos, decía Chiriboga con el otro animador, de que suban al estrado para anunciar, porque el puntaje es por un puntito, suban los... ¿Qué cosa? Dije yo. No, alumnos, vámonos. Dije, ¿cómo vamos a estar empatando en puntaje por un puntito? Y cuando hemos estado saliendo en la puerta, y el ganador, el Colegio Garcilaso. Qué cosas, ¿no? Pero cuando el jurado es bueno, como en Lima, uno queda contento, pero me he puesto triste. Luchito, vamos a animar. Luchito, Sí. Luchito, tú, aparte de ser artísticamente un buen elemento, un buen alumno, un buen actor, eras también un alumno académicamente
bien estudioso, ¿ya? ¿Cómo llevabas esta vida académica, artística, y cómo tus padres, ¿no?, permitían que todas las tardes te distraigas? Porque los padres dicen, no, tú tienes que sacarte buenas notas, etcétera. ¿Cómo llevabas ya tu vida académica sobresaliente en tus cursos y el tiempo que te permitían tus padres, o te escapabas ahí como otros alumnos, como Bachita, por ejemplo, se escapaba y cuenta? Eso es bien importante porque un joven decidido tiene tiempo para todo, ¿no? Pero ¿cómo es tu caso, Luchito? ¿Cómo es tu caso? Cuenta. Bueno, para responder su pregunta, yo quisiera decir una pequeña reflexión de esta manera, de que el ocio, profesor, es el punto de inicio para toda cosa mala, creo yo, ¿no? Yo creo que cuando una persona está de ocioso, vamos a decirlo de esta manera, se deja llevar por pensamientos y por ciertas amistades que te van a llevar por un camino totalmente equivocado. Y todo es a raíz de ¿qué? De que uno está ocioso, vamos a decirlo, ¿no? Pero cuando uno ocupa su mente... La ociosidad es la madre de todos los vicios. De todos los vicios. Entonces, cuando uno ocupa su mente en el deporte o en el arte, la cultura, en la educación, realmente está siendo beneficiado, profesor. Porque si hablamos del deporte, estás siendo beneficiado en cuanto a tu salud física, ¿no? Y cuando te involucras en un pasatiempo del arte, la cultura y la educación, estás alimentando tu mente, tu conocimiento, el espíritu educativo, ¿no? Entonces, en mi caso, profesor, yo... habían tiempos en que sí, me daba un tiempo para ir a hacer mis tareas y un tiempo para ir a la Casa de la Cultura. Pero había momentos en que sí tenía ciertas dificultades, porque como eran todas las tardes, tenía que salir a las 4 de la tarde para reunirme con mis compañeros de teatro. Hay días en que sí, no conseguí el permiso, profesor. Entonces, a veces ya por esas razones faltaba un día, pero yo decía, mañana tengo que ir. Así que al día siguiente, lo que hacía era de que salía de que tenía trabajo grupal. Voy a hacer mi tarea. Entonces, salía... Era la mentira piadosa. Salía y directo a la reunión con mis compañeros de teatro. Porque si faltaba 2 días, 3 días, como que ya yo sentía que me retrasaba, profesor. ¿Por qué? Porque ya mis compañeros seguían ensayando, seguían practicando. Y quiero recalcar algo de que en las clases de teatro, juntamente con mis compañeros y el profesor Hernán, no solamente era teatro, profesor. Recuerdo que ustedes también, antes de practicar el teatro, nos repartía sus copias. Allá de razonamiento. Razonamiento verbal, ¿no? Ajá. Preparación académica. Claro, razonamiento verbal. Entonces, antes de practicar, me van a resolver estas cositas. Ustedes amargos, ¿eh? Hacíamos trabajar el cerebro, trabajando. Entonces, terminábamos el día contentos. ¿Por qué? Porque hemos practicado el teatro y a la vez hemos aprendido algo sobre razonamiento verbal, las analogías, etcétera, ¿no? Entonces, valía la pena, profesor Julio, valía la pena darse ese tiempo de aparte de estudiar en el colegio, tener una familia, porque realmente eso es lo que éramos nosotros, ¿verdad? Una familia que teníamos algo en común, que era el teatro. Y como le dije al principio, profesor, yo nunca me imaginé practicar el teatro, porque en primer lugar yo era una persona tímida, profesor. Sí, yo no tenía la facilidad de expresarme en público, de tener ese dominio en mí, porque como le dije, yo me ponía en público y me empezaban a sudar las manos, los nervios que de pie a cabeza hacía que me olvidaban muchas cosas, profesor. Así que, y tener la facilidad de hablar con otras personas alrededor, realmente yo no era lo mío. Y con el teatro he ido realmente desenvolviendo. He ido despojándome de esa timidez. Y bueno, hoy en día, por ejemplo ahorita, el profesor Hernán que me ha invitado,
puedo expresar las experiencias, contar las experiencias, porque si realmente no hubiera soltado la timidez, créeme que ahorita no estaría frente a la cámara. No, y eso es cierto, lo que dices es cierto, Ujú. porque hemos tenido invitados que al inicio también estaban así sudando las manos, Claro. pero ya luego entraban en calor y ya, ¿no? Pero Ujú. Luchito desde un primer minuto, plan, ahí, ¿no? Y eso es interesante porque justo el podcast pasado hemos estado hablando de, o sea, ¿qué le da el teatro a un alumno, ¿no? Ujú. O sea, ¿qué de bueno le hace, ¿no? Entre comillas. Y porque siempre se dice, ¿no? Que no sé si tú habrás escuchado o no, pero mi papá siempre escuchaba rumores de que los padres decían, ¿no? No, mi hijo que va a ir a hacer su teatrito, ¿no? Ujú. Que va a estar haciendo sus cositas, ¿no? Como demeritando lo que se hace en el teatro o cuando se ensaya, ¿no? Pero ahora tú nos dices una gran habilidad, digamos, que te ha Ujú. dado el teatro, que es saber expresarte, poder hablar sin tener miedo, sin que te empiecen a sudar las manos, Ujú. como tú dices, ¿no? Pero muy aparte de eso, de esa facilidad que digamos, esa facilidad de palabra, de expresión, de manera de mirar, no sé, de tener seguridad, ¿no? Ujú. Que te ha dado el teatro, ¿qué crees que otra cosa más te ha dado, ¿no? ¿Qué crees que te ha dado el teatro o del que has aprendido cuando has tenido que interpretar diferentes personajes que han pasado por varias historias, algunas Ujú. tristes, algunas alegres, no sé? ¿Qué crees que más has desarrollado haciendo teatro durante el colegio? Sí, es una pregunta bien interesante porque es importante saber de que el teatro se trata de interpretar a un personaje, ¿verdad? Eh, y cuando tú interpretas a un personaje, empiezas a conocer a esa persona. Empiezas, en primer lugar, ¿cómo es el personaje que voy a interpretar, no? Sí, física, psicológicamente. Ajá, exacto. Entonces, una vez que conocemos al personaje, yo tengo que ser uno solo con ese personaje. Es decir, yo tengo que. Ese personaje tiene que estar en mí. Y yo tengo que representar a esa persona. Entonces, cuando uno interpreta representa a una persona, empiezas a conocer muchas veces la realidad de muchas personas. En sí, en cuanto a la vida real, cuando tú conversas con una persona X y lo que te expresa, es fácil de tú comprender lo que te está haciendo la otra persona. Es decir, te vuelves como una persona empática de que empiezas a entender a las personas sus realidades, sus problemas, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Es como que te empiezas a poner en el zapato de esa persona y empiezas a sentir lo que la persona realmente está sintiendo, profesor. No sé si me dejo entender. De que, supongamos que acá mi compañero, mi amigo Julio me dice, ¿no? ¿Sabes qué? Luis Ángel, mira, tenía un problema tan grande que esto que el otro. Y entonces, lo que me va contando, yo ya voy entendiendo qué es lo que está sintiendo en ese momento. ¿Por qué? Porque el teatro te da esa facilidad de poder comprender la realidad de muchas personas. Porque no solamente interpretas a un solo personaje. Durante el teatro interpretas a varios personajes de diferentes realidades. Como dijo el profesor, con diferentes psicologías, con diferentes pensar. Entonces, como tú ya te has metido en varios personajes, ya sabes cuál es la psicología de una persona. O de aquella persona, ¿no? Entonces eso es lo que yo podría decir que eso es lo que me enseña también el teatro. Mira, Dale. en antes me ha gustado cuando Luchito ha dicho que en el teatro era o hacíamos o éramos una familia. Y me viene a la mente rapidito justo que estábamos conversando en antes, recordando de su compañero de promoción, Soto Ujú. Huerta, claro, ¿no? Choto le decíamos, ¿no? Soto. Soto Palacios. Y a Kevin, creo, Ujú, ¿no? Kevin Soto Palacios. Kevin Soto Palacio, Ujú. quien ahorita justo está en clase por Zoom. Él está estudiando Matemática pura. matemática pura casi. Ujú. Ya, mira, él, Luchito es talentoso siempre ha sido. Solo que ahorita está bien humilde, talentoso.
quien no tenía talento, su talento era la matemática siempre, era Soto. Pero veía el círculo, la amistad, la concordia, la alegría. Choto quería pertenecer al elenco, quería ir a la Nacional, ¿ya? Y yo lo veía, pero yo también quería, porque es buen elemento, alegraba, solidario, ayudaba en todo, pero no tenía su talento artístico. ¿Pero a qué le llamas talento artístico? Talento para actuar. Para actuar. Profesor, disculpe, pero recuerda que una de sus dificultades de Soto era la palabra, o sea, su pronunciación. Y la vocalización. Se iba, cuando vocalizaba, o sea, cuando hablaba, se iba de corrido, que casi ni se le entendía. Pero como con el teatro pudo trabajar también ese punto. Y de todas maneras, tenía que estar ubicado porque teníamos que ir, el elenco tenía que ser homogéneo, parejo, pues. Hasta que le encontramos, le hemos probado en todos los personajes de Choto, todo. Y le encontramos en el papel de Serapio, ya. Serapio, ¿te acuerdas de René? René llama, a ver, Serapio, venga. Serapio es el personal de servicio. Participa como 5 minutos nomás en toda la obra, que dura 50 minutos. Pero los momentos que le tocaba a Choto de Serapio, era Serapio de verdad, pues. Era Serapio de verdad, ¿no? Y con felicidad nos fuimos con Chota también a la Nacional, para que vean los cibernautas de que el teatro hace, no solamente te confluye, te une para el aporte, el ingrediente de compartir emociones, sentimientos, sí, sino también pues te crea, por decir, ese cariño, esa estimación, esa familiaridad de que a nosotros como los profesores mismos nos hace vivir, pues nos empuja, nos impulsa. En el momento un alumno viene, de repente tú estás sin ganas, estás cansado, estás agotado, pero el alumno está viniendo puntual. Tengo que atenderlo, y ya una vez uno se olvida todo, Por eso el podcast pasado dije, Julio, el profesor más perjudicado de Guarmey por la pandemia es el profesor Hernán. Porque yo he vivido desde el 90 en la mañana trabajando en los colegios y en la tarde en mi casa o en la Casa de la Cultura con los alumnos de teatro, pues. Y ahora no puedo hacer eso, pues bueno, siquiera tengo la compañía de ti, pero no, ¿dónde está el elenco? Bueno, el elenco. Bien. Pero yo quisiera agarrarme algo que ha dicho Luchito hace poco, para trasladarlo también al tema de la educación que estuvimos hablando la semana pasada. Y es que el mismo Luchito decía que el teatro de alguna manera te ayuda a empatizar con algunas personas, sí, ¿no? Y lo que tú has dicho me recuerda mucho a algo que me dijo el profesor Mateo Chiarella alguna vez, que dijo que el teatro es una manera de conocer el mundo, las personas, ¿no? Porque cuando tú interpretas un personaje, o haces una obra, ¿no? O lees una obra de teatro, conoces acerca de historia, puede ser historia antigua, la época de la República, etcétera, ¿no? Lo que sea, pero te sumerges claro, en ese mundo y tienes que conocerlo, y para conocerlo tienes que leer, tienes que buscar referencias acerca de eso, conoces sobre música, porque la música es un elemento fundamental en el teatro, también sobre empatizas también en la manera en cómo empiezas a conocer y entender situaciones, porque por ejemplo en la obra que hicieron en el Teatro La Familia Mi Vida, ustedes eran hermanos de una familia donde su mamá era pobre y vivía en un lugar, pero en el cerro, me parece, ¿no? Arenal se llama. En un arenal. Exacto, que digamos que no existía, ¿no? En la ficción de la obra, pero se podía
comparar con distritos de Lima como Caraballo, no sé, hasta el mismo Villa María del Villa Triunfo, María del que Triunfo. hemos visto que gente vivía en el techo, ¿no? Claro. Y cuando uno empieza a trabajar ese tipo de obras, digamos, empieza a entender, ¿no? Ujú. Y creo que de alguna manera empieza a humanizarse porque empieza a comprender que tal vez las situaciones de pobreza no es porque las personas quieran ser pobres, ¿no? Definitivamente, sino es por a veces la situación en la que han vivido, Exacto. etcétera, ¿no? Por eso creo que el teatro debe ser fundamental para... Julio, yo quiero también compararlo o darle como ingrediente el teatro de el caso de Luchito, que yo también estoy enterado que Luchito está estudiando para ser docente de educación física. Está en el 8º ciclo que Luchito, Sí, ¿no? 8º ciclo. Y para a él valoro, Julio, porque lo valoro doble, triple, cuádruple, porque él no ha tenido esa posibilidad de su profe Hernán Carrillo, un padre solvente económicamente, ¿no? O un Julio Carrillo que tiene un padre no tan solvente, pero ahí se recursea en 2, 3, 4 colegios para que poder... Luchito ha tenido esa carencia económica, pero ha tenido que trabajar, lo veo trabajando y estudiar, por decir. Pero Luchito quiere ser profesional, por decir, ya quiere ser profesional. Eso quiero que cuente, Luchito, porque esa experiencia que tú tienes, esa fuerza, esa lucha que tú tienes, que tú das, quiero que lo sepan los jóvenes o los padres que nos están viendo, para que luchen, pues se esfuercen, sacrifiquen por el bien de sus hijos o por ellos mismos. Por ejemplo, para Chumpito, para que nos está viendo, para que saque la garra y siga estudiando. Cuente esa experiencia. Sí, la verdad que yo quiero decirle a todas las personas que nos están viendo, principalmente a jóvenes, de que si tienen una realidad carente de algo en su vida, que no sea motivo de desánimo para que surjan en la vida y conseguir algún sueño que ustedes tanto anhelan. Porque cuando creas que realmente no puedes, realmente no lo vas a poder hacer. Pero mientras tus sueños sigan en pie y tus deseos de alcanzarlo sigan en pie, realmente lo vas a conseguir. Yo, en lo personal, como dijo el profesor Hernán, yo trabajo para poder estudiar. ¿Por qué? Porque yo creo de que soy un joven que, gracias a Dios, tengo manos, tengo piernas y Dios me ha dado la salud para poder trabajar y conseguir lo que quiero. Con eso no digo de que a las personas que de repente tienen las facilidades de conseguir de llevar sus estudios de una manera diferente a la mía, no no quiero expresar alguna palabra malentendida con respecto a ello, pero hablo con respecto a mí de que si Dios me ha dado las manos, las piernas, bueno, puedo trabajar. Y tengo la posibilidad de trabajar y poder estudiar. Claro que no tengo todas las facilidades que quisiera, pero si esa misma también es tu realidad, joven que me estás viendo a través de la pantalla, quiero decirte que trabajes todo lo que puedas e inviértalo en la educación. Porque va a ser tu mejor inversión en lo que puedas hacer. Así como yo lo estoy haciendo. Yo trabajo y lo invierto en mi educación. Y más adelante vas a ser el orgullo de tu familia. Porque quizás muchas personas han tenido poca esperanza en ti, quizás. De que vas a ser alguien en la vida. Pero tú puedes hacerlo. Tú puedes demostrar de que puedes ser un profesional en esta vida. Por ejemplo, yo en mi caso, yo estoy estudiando en un instituto de la cual no pienso quedarme allí. Pienso seguir estudiando y llegar a conseguir ciertos grados
en la carrera profesional. Entonces, y lo mismo quisiera decirle a cada uno de ustedes, de que esfuércense, sean valientes y no teman a las realidades que puedan estar pasando. Si de repente nuestro país puede encontrarse en una situación complicada quizás, que no sea motivo para que te detengas. No digas, ay, las cosas están subiendo, que los precios se están poniendo, el valor de las cosas se están poniéndose un poco caras. Ya no me va a alcanzar. Hay cosas en nuestra vida de que vamos a tener que hacer un pequeño sacrificio en desprendernos, quizás, ¿no, profesor? De ciertos gustitos, vamos a decirlo así, pero para invertirlo en la educación. Entonces, de esta manera, profesor, yo quiero dar gracias, ¿no? Por darme esta oportunidad de expresar estas palabras, ¿no? Porque quizás muchos jóvenes en Guarmey puedan sentirse, ¿verdad? Puedan sentirse como que derrotados, ¿no? Por no tener las posibilidades. Pero teniendo la salud, ponte a trabajar e invierte en la educación. Eso es lo que podría decir, profesor. Ponerse a trabajar e invertirlo en la educación. Yo quiero leer un comentario, ¿no? De José Eduardo Valenzuela Salvador, te manda saludos. Muchas gracias, José. Primero, José. agradecer las palabras que ha dado Conde, porque son Luchito, muy motivadoras. Si todos los jóvenes fueran como Luchito, el Perú ya fuera diferente. Bien, José nos dice que también nos ayudó en el teatro. No sé si te acuerdas, él vino en las vacaciones de julio y estuvo con ustedes. Ahí hay un saludo, hay una foto que recuerda ese momento. Nos dice, gran compañero de elenco, me dice a mí, ¿no, Moncho? El teatro nos hace más humanos. Así es, José, y vamos a luchar cada vez más para que se practique teatro en todos los colegios, si es posible. Así es. Ya que Joyeta y el teatro, todo, ¿no? Que un elenco de tu promo justo va a ser, creo que la futura esposa de nuestro estimado José, Victoria Villanueva de tu promo. Sí. Ya, mira, se encuentra hasta su pareja para toda la vida. Ahí está. En el teatro. Martín Soto nos dice grande Lucho, así que te manda un abrazo. Saludos, Martín Soto, Chupito. Ese Chupito. Sí. A ver, no sé. No, con Sema. Te deja frío, ¿no? De la participación, el mensaje de Luchito es no como otro joven, no, que busca siempre pretexto, justificación, no, de que no, es que no tengo plata, y cuando lo encuentran ahí con un mini componente que se ha choreado desde la casa ajena, es que no tengo plata, pues, no tengo trabajo. Dice, no, tú lo buscas, pues. ¿Acaso Luchito se ha quejado? No, donde sea. Cuando uno quiere, como dice Luchito, y eso también me admira, a pesar que nosotros somos agnósticos, pero como tú, el lado religioso, tu yo religioso, lo encaminas de ese lado positivo, ¿no? Porque otros encuentran la religión para el lado pasivo, ¿no? Uh-huh. El lado, por decir, de un refugio, ¿no? De un refugio, de un valle de lágrimas. No, tú le has encontrado el ingrediente positivo, ¿no? De salir más bien adelante. Aprovecha, cuenta tu lado religioso. Han llegado más mensajes. A ver, dice el profesor Darwin Poma Rodríguez nos dice, frase importante de joven, o sea, tú, Luchito, dice invertir en educación, que creo que es lo fundamental y lo más importante, ¿no? Pajuelo Eladio Robert nos dice, saludos, profesor Hernán Carrillo, gracias, ¿no? Dice, Eladio, Robert, qué bueno que existe este tipo de conversaciones para la comunidad guarmeyana. Así es, y en eso también estamos luchando por crear un espacio de conversación, ¿no? Porque a veces, porque esto es como una conversación, a veces una entrevista ya no está, es un poquito impersonal, ¿no? Porque
solo se abre una parte. En cambio aquí creo que nosotros compartimos nuestras experiencias y la conversación se hace mucho más entretenida. Ya, a ver, creo que ibas a decir algo. No, yo quería que Luchito... No, sí, claro. No, claro. del lado religioso. Yo siempre lo bromeaba últimamente, ¿no? Pero ahora sí mi respeto, pues, porque ahorita al escucharlo he visto el sentido de que la influencia de la religión es tan fuerte y positiva como la influencia o la experiencia del teatro. Como este es un espacio abierto, ¿no? Habla, da tu mensaje, tus recomendaciones, tu experiencia sintéticamente religiosa, Luchito, para tu público. Bueno, muchas gracias por el espacio, profesor. Bueno, lo que yo les podría decir es que, como bien dijo el profesor, yo soy cristiano, tengo una fe en Dios, creo sumamente en Él porque no solamente por algo teórico, sino porque yo he podido experimentar, ¿no?, la mano de Dios en mi vida. Pero muy aparte de ello, es de que justamente dentro de las palabras que yo les dije, hablé un texto bíblico que quizás algunos lo han conocido, algunos no, pero dije: no temas ni te desanimes, sé fuerte y valiente. Y eso lo encontramos en Josué 1:9. Porque el Señor dice lo siguiente, ¿no? No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, dice. Solamente sé fuerte y valiente. En la vida realmente nos vamos a encontrar con realidades duras, como también realidades agradables. Entonces, yo no me quejo de la vida que Dios me ha dado, porque soy feliz con la familia que Dios me ha dado, y aparte una familia espiritual que son mis hermanos de la iglesia. Y también doy gracias a Dios porque me ha dado una familia en el teatro, porque realmente yo ya terminé el colegio hace aproximadamente 7 años, pero siento como que hubiera terminado el colegio el año pasado, porque el teatro ha marcado realmente mi vida. Poder compartir con profesor Hernán sus experiencias y con mis compañeros, realmente todo eso proviene de Dios, porque el Señor me ha permitido estar en el grupo de elenco de teatro justamente para darme esa facilidad, yo creo, profesor, de esa facilidad de expresión. Porque si quizás yo no hubiera tenido esa facilidad de expresión, quizás no tendría la facilidad de poder predicarle a alguien, a una persona, ¿no?, sobre la palabra de Dios, por ejemplo. Entonces, creo que lo único que les podría decir a las personas que me están viendo al otro lado de la pantalla es de que nunca se sientan vencidos, sino de que la palabra de Dios nos dice que en Cristo somos más que vencedores. Entonces, esa misma palabra yo lo comparto con ustedes, de que somos vencedores, somos fuertes, somos valientes, porque ese es el espíritu que Dios nos ha dado, un espíritu de valentía y no de cobardía. Entonces, todo lo que hagas, todo lo que emprendas, siempre hazlo de la mano de Dios. Y todas las cosas te van a ir bien. Claro que en el camino vamos a tener ciertos tropiezos, ciertas caídas, pero tenemos que levantarnos y seguir adelante. Siempre con mente positiva, profesor. Siempre positivo, nunca negativo. Nunca negativo. Como diría el entrenador Van Gaal. Van Gaal, sí. Bien, Sobrado Luchito, sí. Si le va mal como profesor de educación física del pastor de la iglesia, sobrado. Luchito, talento. Yo, es una iglesia evangélica en la que estás, ¿no? Sí. ¿Cierto? Pero no es un pero, sino quisiera recomendar también para ahora de lo que estaba hablando Luchito, porque para mí la religión tampoco es algo negativo siempre y cuando se canalice de una buena manera, como aquí lo ha hecho ese buen punto, sí. El amigo Luis Conde, porque bueno, hay casos donde el fanatismo tal vez lleva a lugares que no. Y recomendaría ver a las personas a esta persona que hace podcast en YouTube que se llama Jordi Wild. Hay un capítulo en donde entrevista a un padre, un sacerdote que es youtuber. ¿Sí? Y es una persona muy, muy del siglo XXI, ¿no? Porque uno puede estar acostumbrado a ver
pastores, sacerdotes, que probablemente son viejos y no están tan conectados con las redes ni nada, ¿no? Y este sacerdote habla acerca de su creencia, acerca de Cristo, ¿no? Él es católico, pero igual no... Él dice que no restringe la palabra si eres evangélico, católico o pertenezcas a alguna otra religión, ¿no? Y es muy interesante, así que recomendaría a muchos ver ese podcast porque es muy interesante y te hace de verdad pensar en tu vida y espiritualmente, que creo que es necesario también. Y bien, creo que ya nos hemos acercado al final, así que no sé si alguno quiere dar sus saludos, su despedida, ¿no? A todos los que nos están escuchando. Yo quería comprometerlo a Luchito para otro podcast, acompañado de 2 o 3 compañeros, porque Luchito, así como tú, pertenece a una buena promoción, porque hay promociones en su grupo de Luchito. Estaba Choto Conde, Giancarlo Castro Beltrán, estaba Carlita Toledo, estaba Victoria Villanueva, Lixa Leno también. Leno Moncada, Lixa, sí, ¿no? Sí. Buena generación en donde uno, cuando hay alumnos así de tan inquietud, uno nunca se olvida, pues, aunque los profesores siempre nos recordamos de los más estudiosos y de los más malcriados. Y a Luchito, entonces, gracias Luchito, pero quedas comprometido para un próximo evento, así como hemos quedado, a traer 2, 3 amigos para continuar. Donde, por ejemplo, hay un compañero que tiene su salón que es karate, campeón nacional de karate. Claro. Y siempre yo intuía de que algo tenía Giancarlo, andaba pues como un guardián pues de ahí de una discoteca, etcétera, pero era una bella persona, Sí, un muchacho excelente persona, bien sí. respetuoso, aparentemente, pero Vamos, quiero tenerlo, pero para otra oportunidad. Vamos a tratar de juntar a todos los de esa promoción posible. A mí también me gustaría entrevistar a René, que por ejemplo Luchito ya estaba destinado para hacer teatro, ¿no? Porque ya él siempre estaba metido, iba y venía, pero estaba ahí. En cambio creo que René llegó como un rayo imprevisto, ¿no? Como un nevado en la costa, ¿no? René que fue Flores, ¿no? René, claro. René Flores. Sí, exacto. Y ya vamos a tratar Ahí de... lo trajimos creo que a la malas, a la fuerza, pero tenía un talento. Sí, buen talento. Y bien, pero eso para los próximos capítulos. Ahora, Luchito, no sé si quieres dar un saludo final a todos nuestros... Sí, realmente dale gracias a ustedes, a todos los que nos han visto a través del Facebook, por acompañarnos, ¿verdad?, en esta noche. Y bueno, que siempre invitarlos a que siempre estén atentos a los videos, a los podcasts del profesor Hernán y Julio Carrillo, que hablan de temas muy interesantes, que de esta manera también estamos tomando un tiempo para educarnos también, porque acá se habla también de temas de educación y de muchas cosas que nos van a servir para cada uno de nosotros. Entonces, de esta manera, yo también me despido y estaré dispuesto para una próxima invitación de parte del profesor Hernán y de Julio Carrillo. Y así nos despedimos con el saludo de Martín Soto, que nos dice: estaré esperando la segunda parte, profe. Bien, y tal vez en la segunda parte estés tú también, Martín Soto. Nos vemos, chao, hasta luego. Chao. Ya está. Ya está. Ya la apagaste, ¿no? Ajá.